106.5. 58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este miércoles, pues, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. A las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales y las teleaudiencias de los canales, el canal Teleuniverso, que es el canal 29, y el canal 24. Ellos con nosotros, estos dos últimos canales, a partir de las 9 de la mañana. Entonces vamos a ver en este miércoles 22 de julio del año de 2020 cuáles son los temas en los que dirigimos nuestros comentarios en el día de hoy. David Collado, la designación más trascendente del presidente electo Luis Abinader, la adelantada clausura de la OISOE, Danilo Medina en la entrega finales de sus obras. Esos son los tres temas básicamente que vamos a abordar en el día de hoy, pues empezando por destacar el hecho de que Gustavo Montalvo, presidente de la Comisión de Alto Nivel para el enfrentamiento del COVID-19, pues ayer anunció medidas que se adicionan al toque de queda que ya se había explicado en todo el territorio nacional, con apenas una hora de diferencia entre 15 provincias, que termina a las 7, y 13 que termina pues a las 8 de la noche. Entonces ayer se adicionaron otras medidas. Está el cierre de los gimnasios, volvieron a ser cerrados los gimnasios porque se considera que son espacios cerrados y que hay una inconveniencia de la gente hacer ejercicio con mascarilla, cosa que no se ha demostrado realmente que eso cree ningún tipo de inconveniente, pero que no había la garantía de el aislamiento porque son espacios cerrados. No sé si la comisión, antes de hacerlo, tuvo oportunidad de hacer un descenso y ver los protocolos que se estaban usando en los gimnasios, y si esos protocolos se estaban usando en todos los gimnasios. Si hubiese sido así, creo que no se llega a esa medida, pero bueno, está tomada la medida. Está tomada las medidas, y las medidas hay que acatarlas. Así que han sido cerrados de nuevo. Lamentablemente para mí, los gimnasios han sido cerrados de nuevo. Entonces, en cuanto a los restaurantes, está la medida de que pueden, digamos, preparar alimentos para llevar. Algunos podrán operar en terrazas, y entonces hay una sugerencia que hace la comisión de alto nivel, que se conviertan en fondas en algunos casos, porque se está planteando una salida, que es mejor decirle, miren, cierren. ¿Cuál es la salida? La salida es que operen con el aislamiento, pero con puertas y ventanas abiertas. Pero ¿y quién ha dicho que una gente puede entrar a un lugar que ha sido preparado y concebido para operar cerrado, y que va a entrar ahí y se le van a abrir las puertas y las ventanas? Porque evidentemente
tendrá entonces que ponerle, operar con abanicos, y la gente tendrá que ir a espantar las moscas para comerse un plato. Entonces, bueno, lo mejor es en el que operen como se ha planteado, que operen como se ha planteado, o que lo cierren para que acaben de quebrarlo, para que se acaben ya de quebrar, porque evidentemente que así no hay la posibilidad de que opere un restaurante, que con la puerta, con las ventanas abiertas y una serie de cosas, a menos que no haya sido diseñado para eso, ¿no? Entonces, esas son las medidas, que los colmadones solo pueden vender bebidas para llevar, que no deben tener asientos. No, además tenían que agregar cero aglomeración, porque el colmadón no es responsable de que usted compre una cerveza y en las cercanías por ahí cruce a un parque y se la vaya a tomar, se vaya a la acera o a la separación que hay a tomarse una cerveza. No, es evitar a todo costo la aglomeración, porque el colmado no necesariamente la vende para que la gente se la tome ahí, la gente se quede en los alrededores. Entonces eso hay que evitarlo a todo costo. En definitiva, la intención de estas medidas es frenar la expansión del COVID-19, lo que nos puede llevar a una situación, señores, en la que no haya atención suficiente para las gentes que requieren urgencias, que es una diferencia que hay que establecer, porque hay gente que requiere atenciones de urgencia, atenciones que solo pueden ser proporcionadas en las llamadas UCI, que son las unidades de cuidados intensivos. Entonces, esas unidades son limitadas. Al crecer la cantidad de casos, ha crecido la demanda de esas UCI. Santiago tiene prácticamente 2 semanas advirtiendo que tiene su capacidad de UCI copada. Esto quiere decir que mucha gente puede morir porque no va a encontrar una UCI. No la va a encontrar, y no importa que sea rico o que sea pobre. Es la disponibilidad de la UCI lo que crea las mayores dificultades que llevan a muchas personas a la muerte. Porque desde que esto empezó, tenemos personas en 3 niveles que no tienen que ver necesariamente con el tema de la clase social. ¿Cuáles son los 3 niveles? Tenemos personas que están, la mayoría, por ejemplo, ahora, hay más de 24,000 personas que están en aislamiento domiciliario. Hay más de 24,000 pacientes que están en aislamiento domiciliario. Pero hay 3,600 y tantos pacientes que están en aislamiento hospitalario, que por cierto, nadie está en aislamiento hospitalario de manera preventiva. No es verdad eso. El que está en aislamiento hospitalario está porque ha tenido síntomas y ha tenido situaciones que ameritan la hospitalización. Por eso está hospitalizado. Lo único que no ha tenido agravamiento, que lo lleven al uso de una unidad, pero nadie está en ninguna sala de que supuestamente de manera preventiva. Eso no es verdad. Está porque tiene varios de los síntomas y entonces está en tratamiento. Todo el que está en aislamiento hospitalario está en tratamiento, como el que está en aislamiento domiciliario, están en tratamiento. Lo único que se supone que el que está en los hospitales tiene los cuadros más activos y por eso está en aislamiento hospitalario. Y
y están las UCI. Están las UCI. Entonces, una persona puede ir a un hospital o a una clínica y la clínica puede no tener espacio para una UCI porque las UCI están prácticamente llenas, y puede tener espacio para una persona que esté en aislamiento, que lo que vaya a usar una sala, pero no demanda la ventilación asistida y los otros procedimientos de la UCI. Entonces esas cosas hay que distinguirlas para evitar pues especulaciones realmente de gente que anda buscando like a cualquier precio. Entonces, vámonos a los temas de los que hablé. Los tres temas que básicamente quiero enfocar en el día de hoy, aparte de este que ya he tratado. La designación de David Collado como ministro de Turismo. Desde luego, no ha sido la única que anunció en el día de ayer el presidente electo, Luis Abinader. También anunció la designación del ingeniero Delinne Ascensión como pues ministro de Obras Públicas. Ahí está el ingeniero Delinne Ascensión como ministro de Obras Públicas. Y entonces él anunció otras medidas. Delinne Ascensión Burgo, ministro de Obras Públicas, y al anunciar la designación de David Collado, anunció la designación de 3 viceministras en posiciones muy importantes del Ministerio de Turismo. Está, por ejemplo, Jacqueline Mora, que es la viceministra técnica. Patricia Mejía es la viceministra de Gestión de Destino, y Yaneris Ten Medina, que es la viceministra administrativa. Esas fueron las funciones, más el caso de Joel Santos, que es asesor turístico del presidente, asesor turístico del Poder Ejecutivo. El ingeniero Delinne Ascensión es un profesional de la ingeniería, muy cercano pues a Luis Abinader, y es una persona de prestigio que está llamada a hacer un buen trabajo como ministro de Obras Públicas. Le deseamos éxito. Pero me voy a detener en la que considero que de todas las designaciones que ha hecho hasta ahora Luis Abinader, la de David Collado es la más trascendente. Todas son importantes, pero estoy hablando de que la de David Collado es la más trascendente. Y hemos ponderado especialmente algunas de esas designaciones, como la de Valdés Albizu, y el mensaje importante de confianza que envía la ratificación del gobernador Valdés Albizu. Pero en este caso, al designar a David Collado, Luis Abinader unifica el nuevo liderazgo del Partido Revolucionario Moderno. No es un secreto que el ministro Collado es el político mejor valorado que tiene la República Dominicana en estos momentos. El mejor valorado. Y David Collado, creo que en el momento en que era más necesario para la campaña de Luis Abinader, metió el espaldarazo final. Un espaldarazo que llegó en momento en que esa campaña estaba en apuros. Estaba en apuros esa campaña por 2 temas. Estaba el tema del enfrentamiento con las iglesias, y estaba el tema de figuras que estaban en esa campaña,
vinculadas al narcotráfico. Esos dos temas estaban dominando el tramo final de la campaña en el momento en que David Collado le da su espaldarazo a Luis Abinader. Y ese espaldarazo, desde luego, que fue determinante. Fue determinante. Este caballero que está aquí sostuvo siempre, por todas las evaluaciones que tenía y que veía, que no había una solución, que no habían unos resultados de primera vuelta, porque todo lo que veía me hacía pensar en que se iba a producir una segunda vuelta. Pero acuérdense que la política no es una ciencia de verdades exactas, es una actividad de constantes experimentos y sorpresas y de acontecimientos impredecibles que terminan marcando, digamos, la coyuntura. Entonces, si fue posible, como lo fue, que el licenciado Luis Abinader Corona en primera vuelta consiguiera los resultados del 5 de julio, entre otros factores, porque no estoy diciendo que haya sido el único factor, pero entre otros factores, hay que agregar ahí el respaldo de David Collado, que le daba una fortaleza a la candidatura de Luis Abinader que no tenía en la capital. Es decir, incrementa la fortaleza de esa candidatura en la capital y en otros puntos, porque David Collado, además de esa presencia que hizo en la capital, estuvo de manera puntual en algunos puntos. Estuvo en La Romana, estuvo en San Pedro de Macorís, estuvo en Bonao, estuvo en La Vega. Y cuando se mueve David Collado, no solo se mueve David, se mueve todo lo que representa David Collado, que no es un hombre que anda solo con una aspiración presidencial, sino que detrás de él, hay sectores muy importantes que entienden que tiene las condiciones en el futuro, que ahora pudiera ser en 4 u 8 años, pues llegar a la presidencia de la República, porque tiene las herramientas para eso. Entonces, todo esto fueron factores importantes para el triunfo de Luis Abinader. Es decir, ese acto con David Collado fue sin duda alguna una misa de salud en un momento determinante, en un momento crítico para alcanzar resultados de primera vuelta, porque nunca se discutía si Abinader pudiera encabezar, digamos, las votaciones, sino lo de si había o no había resultados de primera vuelta. Entonces creo que David impactó en esto. Ahora vámonos, esta es la parte política, la parte que le da trascendencia al caso, porque puede haber una opción, podrían haber varias opciones de gente muy competente para la función, pero sin el significado que tiene políticamente el hecho de que David Collado le haya aceptado un cargo a Luis Abinader, porque todo el mundo sabe además que no es una persona que esté necesitando un cargo, que esté buscando un cargo. Sí, desde luego está construyendo una carrera política, y la carrera política se construye aportando, se construye trabajando. Es decir, él tiene ahora la oportunidad
en un momento muy crítico para el turismo, de hacer un trabajo en beneficio del país que desde luego sea beneficioso para el gobierno y para su propia figura. Pero aparte de ahí, todo el mundo sabe que no anda buscando, digamos, estar en un puesto por las ventajas que puedan estar asociadas a estar en un puesto, que en su administración en el ayuntamiento del Distrito Nacional acaba de demostrar que para él la función pública no significa andar buscando ventajas de otra naturaleza. Eso yo creo que él lo ha dejado evidenciado con la administración, porque es importante que los políticos administren. Es importante que los políticos administren, porque usted oye mucho, hablando mucha tontería, pero nunca han dirigido nada. Cuando tengan la oportunidad de dirigir, como por cierto, algunos ahora tienen la oportunidad de dirigir, ahí tendremos la oportunidad de evaluarlos. Tendremos la oportunidad de evaluarlo. Entonces, en lo que tiene que ver con el ministerio y con el sector, bueno, hay desafíos importantes y se ha llevado a una figura de primer nivel a enfrentar esos desafíos y a una figura que no tiene, digamos, ninguna objeción para inmediatamente unir a su alrededor a todo el sector turístico para de manera coordinada procurar las soluciones necesarias. Por eso, a Zona Ores, que pudo haber tenido otra preferencia, porque nada más y nada menos que un presidente de Azona Ores era la otra figura con mayor posibilidad de ir a turismo. Entonces, me imagino que Azona Ores pudo haber tenido otra predilección, pero aún así no vacilaron media hora en producir un comunicado identificándose con la escogencia de David Collado como nuevo ministro de Turismo. Por eso, en el día de hoy hay un comunicado de Azona Ores que dice: saludamos la decisión del presidente electo, licenciado Luis Abinader, de designar como próximo ministro de Turismo de la República Dominicana al señor David Collado. Las gestiones del señor Collado en la administración pública se han caracterizado por la eficiencia, el trabajo con los diferentes sectores involucrados y los más altos niveles de transparencia. Estamos confiados que la gestión al frente de ese importante ministerio logrará el fortalecimiento y desarrollo del sector, a pesar de la actual crisis y de los retos que enfrentamos. Fíjense que lo planteado en mi comentario, en el titular de mi comentario, de que es la designación más trascendente, se comprueba por el hecho de que es la primera vez que detrás de la designación hay un comunicado de los sectores con los que va a trabajar apoyando esa designación, apoyando sin reservas esa designación. Yo espero que los otros ministros también, con su trabajo, se ganen ese espaldarazo. En algunos casos, y yo creo que por la coyuntura que estamos viviendo, en algunas designaciones se han pasado por alto los serios conflictos de intereses que hay con algunos de los designados. Serios conflictos de intereses con algunos. No, y fíjense que estoy hablando de algunos. Estaría hablando de uno o de dos de los designados que hay con ellos serios conflictos de intereses. Ahora vamos a esperar que ellos en su desempeño se coloquen por encima de eso, porque el hecho de que la sociedad no lo haya señalado no quiere decir que no lo haya notado y que no lo tenga pendiente, esos conflictos de intereses. Así es que creo que ha sido muy atinada esta designación de el ministro David Collado como ministro de Turismo.
Eso nos da a todos las esperanzas de que esta industria, a pesar de la crisis que está viviendo el mundo, en la República Dominicana va a florecer. Es una industria que va pues a sacudirse de la actual crisis y a buscar de nuevo la prosperidad que esa industria mostraba. Entonces eso es lo que tiene que ver con eso. Vamos inmediatamente al tema de la OISOE. El tema de la OISOE. El presidente electo ya anunció la abolición de la OISOE. Ahí está cumpliendo una promesa de campaña. Y entonces él dijo que ya a partir del 16 de agosto la OISOE no existe. Tomémonos un tiempecito más porque desaparecer una institución, desde luego, no es tan fácil como producir un decreto que la elimine. Ahí me imagino que el 16 de agosto inicia el proceso de desintegración de la OISOE. Como se va a desintegrar, el presidente no designará titular para la OISOE, sino que habrá de crear alguna comisión que se encargue del proceso que conlleva la reasignación de las funciones de la OISOE a el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, y de ver la situación de los empleados que estaban en la OISOE, los que van a ser desvinculados y los que van a ser trasladados a otras instituciones. Eso es un proceso. Ese es un proceso, como lo es también el de las responsabilidades jurídicas de esa institución. Todo eso es un proceso. Pero en lo general, tomemos por un hecho el cumplimiento de la promesa de abolir la OISOE, que sabemos que ha enfrentado serios problemas de imagen. Naturalmente, yo entiendo que las instituciones no delinquen, las empresas no delinquen, las instituciones no son corruptas, las instituciones no son corruptas, las entidades no son corruptas, sino que las cosas que ocurren en ellas depende de la forma en que en determinadas coyunturas hayan sido manejadas. Entonces, esta oficina, que si bien es cierto que estamos hablando de que en lo que podemos hablar de la era moderna, tiene los decretos que la refieren, los decretos que refieren a la OISOE son decretos que datan del 86. Estamos hablando de que en diciembre del año de 1986, se produce un decreto que crea la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado. Entonces, en el 87 se creó otra institución que fue la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. En el 2000 se produjo una unificación de ambas entidades y se creó la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obra del Estado. Esas son las referencias más recientes de lo que es la OISOE. Pero la OISOE, aunque esas son las referencias jurídicas, estos decretos más recientes, no surge en la etapa de la democracia, sino que data de la época de la dictadura, aunque no se llamara así, aunque fuera amparada en otros decretos, porque surge de la necesidad que tenía el presidente, o que tenía el gobierno, el ejecutivo, de disponer de un instrumento que presentara soluciones inmediatas
al margen de todos los procesos y de los presupuestos de obras públicas. Esto se hacía no con el presupuesto de obras públicas, sino con el presupuesto de la Presidencia de la República. Entonces, el primero que dispone de una especie de OISOE, no estoy diciendo que sea la misma, porque ya dije que estamos hablando de decretos del 86, del 87 y del 2000. No digo que sea la misma, pero el primero que dispone de una especie de OISOE es Trujillo. ¿Y para qué crea una oficina aparte de obras públicas para hacer algunas obras? Bueno, las primeras obras que pueden atribuirse a lo que hoy se llama la OISOE son dos residencias. La residencia apostólica, donde está el nuncio de su santidad, es decir, la Embajada del Vaticano en la República Dominicana, y la residencia del expresidente Joaquín Balaguer. Esas dos obras la hizo Trujillo. ¿Por qué la hizo? En primer lugar, cuando él designó al doctor Balaguer, al presidente Balaguer, presidente después, pero no era presidente, cuando él lo designó en el año de 1953, cuando él designó a Balaguer, que lo designó como canciller de la República, resulta que el canciller vivía en una habitación de un hotel modesto, porque el canciller era un hombre de Santiago. Entonces vivía aquí en una habitación, en un hotel modesto, el canciller Balaguer. El dictador entiende que el canciller de la República no puede vivir en ese lugar, porque es la representación del país, que tiene que vivir en una residencia que esté acorde con las funciones que tenía. Y entonces le alquilan al doctor Balaguer una residencia en la Doctor Báez número 10. Esa casa pertenecía a un señor que se llamaba Monsaviñón. Monsaviñón fue administrador de la Lotería Nacional. Entonces, Trujillo alquiló la casa de Monsaviñón por 2 años para que viviera el canciller de la República en la Doctor Báez, ahí, el doctor Balaguer, que viviera ahí, en esa casa de Monsaviñón por 2 años. Balaguer cuenta que le alegró la decisión de Trujillo, no por la casa, porque a él nunca le impresionó ese tipo de cosas, sino por el hecho de que al alquilarla por 2 años, el presidente estaba determinando que él iba a durar 2 años con el decreto o en la función. Entonces, después de haberlo designado como canciller, 2 años después, Trujillo designa al doctor Joaquín Balaguer como ministro de Educación. Y al juramentarlo, hace una parte con él y le entrega unas llaves de una residencia nueva. Esa era la residencia que él había mandado a construir para esos fines, sin que Balaguer lo supiera. Sin que Balaguer lo supiera. Entonces, estoy hablando de obras de lo que después fuera la USOE. Hicieron esas obras, esas 2 casas, una para Balaguer y otra para la anunciatura que el presidente Trujillo se la regaló a la anunciatura apostólica. La de Balaguer fue a un costo de 52,000 pesos, que eran igual a $52,000, porque había una paridad entre el peso y el dólar. De manera que le entrega la casa, Balaguer no sabía nada, lo único que le rogó al presidente que aunque él tuviera que pagarla en 1,000 años, eso le fuera descontado poco a poco de su sueldo. Trujillo le dijo que sí, porque era la única condición en base a la cual Balaguer aceptaba ese obsequio, pero después ignoró lo del tema de los descuentos. Entonces, desde ahí es que viene esto de que la presidencia siente que requiere de
disponer de un brazo constructor, además de obras públicas, que pueda operar con el presupuesto de la presidencia y responder rápidamente, más rápidamente, a órdenes y decisiones del presidente de la República. Por ejemplo, el presidente no puede hacer nada a través de obras públicas que no esté previamente establecido en los presupuestos de obras públicas. Pero la presidencia dispone de un presupuesto y en base a su presupuesto surgen imprevistos que lo abordaba con el presupuesto de la presidencia a través de esta oficina, que ahora se elimina porque enfrentó varios escándalos y porque esos escándalos le crearon una imagen de ser una institución que se prestaba a distorsiones. Entonces, por eso lo de la desaparición de la OISOE, cuya historia queríamos pues brevemente recrear. Entonces, finalmente, el presidente Danilo Medina lo vemos en una agenda diaria de inauguraciones, a veces varias inauguraciones en un día de obras, todas de gran importancia. Todas de gran importancia, pues ya entregando lo que son los resultados de su gestión, los resultados finales de su gestión, que son ese conjunto de obras que está entregando, obras que han sido claves para que la República Dominicana esté enfrentando, como lo ha estado haciendo hasta ahora, esta crisis. Porque hay que ver lo que habría pasado con este país sin esos hospitales que en su momento fue traumática, todo el proceso de remodelación, pero hoy están remodelados y todos en óptimas condiciones para enfrentar los desafíos del sistema sanitario dominicano. Ayer le entregó el de Barahona, había entregado previamente el de la provincia Monseñor Noel, como está entregando la circunvalación de Santo Domingo, la de San Juan, como entregó esta obra de la Sursa, esta planta de tratamiento de aguas residuales, un conjunto de obras todas importantes. ¿Cómo podemos definir al gobierno de Danilo Medina? Bueno, puede sonar para los propios PLDistas, a los propios PLDistas le puede resultar un poco chocante la definición, pero no le aplica otra. Y el PLD, en términos ideológicos, tiene que ponerse claro en cuál es su ubicación. ¿Qué ha sido para mí el gobierno del presidente Danilo Medina? Un gobierno socialdemócrata, un verdadero gobierno socialdemócrata. ¿Qué es la socialdemocracia? La socialdemocracia no es otra cosa que la economía de mercado, el crecimiento económico, la apertura de mercado acompañada de un componente de redistribución social. Danilo Medina ha buscado, como nadie lo había hecho en la historia de este país, que el crecimiento económico se reflejara en el combate a la desigualdad, en el combate a la inequidad. Y por eso, gran parte de sus obras, como son las escuelas, como son los hospitales, como son la facilitación de el crédito a quienes no tenían acceso a crédito, van dirigidas precisamente a esos procesos de redistribución social que caracterizan a la socialdemocracia. Aunque a los propios PLDistas les suene, digamos, una denominación que tal vez no quieran recibir, porque en el PLD se creó un concepto distorsionado de la socialdemocracia, y el propio Juan Bosch decía que eso eran regímenes, que era un sistema exclusivo de las democracias europeas por el tipo de desarrollo que tenían esas democracias europeas. No, yo creo que
con la gestión que ha hecho Danilo Medina, ha demostrado que el crecimiento económico, si se desarrollan las políticas necesarias, puede también ser un instrumento verdadero de combate a la pobreza, y eso se llama socialdemocracia. Así es que creo que la historia pues se encargará de evaluar este gobierno, que para mí, sin duda alguna, ha de quedar entre los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana. Cambio y fuera. El sol de la mañana.